Mientras Pedri salía en portadas de revistas, Vitinha levantaba la Champions League. Uno era el elegido por los medios, el otro por el fútbol. Mientras Europa hablaba de Pedri, el verdadero genio del mediocampo estaba en París, en silencio, dirigiendo la sinfonía del PSG. Esta no es una historia de hype, el genio que el mundo casi ignora. Esta es la historia de Vitinha, el genio en el que nadie creyó. El genio invisible, minuto 61 de la final de la Champions League 2025. El Paris Saint-Germain gana 2-0 al Inter de Milán, pero el partido sigue siendo una batalla abierta. El balón llega a una figura delgada con el dorsal 17, ubicada en campo propio. Lo que sucede a continuación es pura poesía en movimiento. Vitinha recibe el balón presionado por dos jugadores del Inter. En lugar de entrar en pánico o despejar sin pensar, realiza un giro tan sublime, tan preciso, que deja a ambos defensores completamente desorientados. Con el primer toque, cambia el balón a su pierna izquierda. Con el segundo, lanza un pase de 40 metros en diagonal, atravesando toda la línea del mediocampo rival, directo a los pies de Désiré Doué, que recibe en total libertad. Esa asistencia terminó en el tercer gol del PSG. El estadio estalla en aplausos. Los comentaristas elogian la definición, pero casi nadie menciona el pase que lo hizo posible. Ese pase exigía la visión de un gran maestro de ajedrez y la técnica de un pianista virtuoso. Esta es la realidad de Vitinha, el director de orquesta que nunca sube al escenario para recibir los aplausos. El ADN del Barcelona en París, cuando Thierry Henry y Christian Vieri, dos leyendas que lo han visto todo, describen a un jugador como alguien que juega otro deporte, sabes que estás presenciando algo extraordinario. Y aún así, Vitinha sigue pasando desapercibido, mientras jugadores inferiores reciben toda la atención mediática. No siento, pero Vitinha juega otro deporte, dijo Henry tras ver cómo el PSG destrozaba al Liverpool en Anfield. No es el mismo fútbol que tú conoces. Cuando controlas el ritmo y el tempo del partido, eso debería tener un valor. Pero lo más increíble de todo esto es que Vitinha no solo controla los partidos, lo hace con un estilo que recuerda a la época dorada del Barcelona. La forma en que recibe el balón perfilado, cómo se desliza entre rivales, cómo hace que el tiempo se detenga en medio del caos del fútbol moderno, es puro Iniesta. Y esta comparación no es casualidad. Ambos tienen esa habilidad única de hacer que lo complejo parezca simple, de encontrar espacio donde no lo hay y de marcar el ritmo del partido con pura técnica e inteligencia futbolística. Mientras Iniesta fue celebrado como uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos, Vitinha juega en un silencio inexplicable, un talento que merece ser reconocido mucho más allá de las sombras. Los números no mienten, hablemos de estadísticas, porque incluso en una era donde los números muchas veces engañan, los de Vitinha son asombrosos. Durante la campaña 2024-25, en la que el PSG ganó la Champions League, completó un 93,5% de sus pases, una cifra que haría sentir orgulloso a Xavi. Pero no se trata solo del porcentaje de aciertos, se trata de la calidad y valentía de esos pasos. Vitinha promedió 6,5 balones largos precisos por cada 90 minutos con un 84% de efectividad. A lo largo de la Champions, entregó 60 pases al último tercio del campo y 28 dentro del área rival. Estos no son pases seguros ni laterales, son momentos de brillantez que rompen líneas y cambian partidos. En la Ligue 1 ocupa el segundo lugar en toda la liga en pases precisos por 90 minutos, con un promedio de 92,7 pases acertados y una tasa de acierto del 94%. Para ponerlo en perspectiva, es mejor que lo que logran muchos jugadores incluso en los entrenamientos, y él lo hace bajo presión, en partidos reales. Y aquí es donde la comparación con Iniesta cobra aún más sentido. Al igual que el maestro español, el verdadero valor de Vitinha no se puede medir solo con estadísticas tradicionales. Su influencia se siente en los espacios que crea, en el ritmo que impone y en la forma en que mejora a sus compañeros solo con estar en la cancha. Vitinha presume una tasa de acierto en pases del 94,1%, una
de las más altas de toda Europa. Pedri mantiene un sólido 88.9%, pero queda por debajo en términos de eficiencia. En cuanto a pases clave, Pedri lleva la delantera con 2.21 por cada 90 minutos. Vitinha promedia 1.02, lo que refleja el rol más directo y ofensivo de Pedri. En regates, Pedri completa 1.82 por partido, ligeramente por encima de los 1.44 de Vitinha. Ambos son técnicamente muy fuertes, pero esta diferencia refleja la libertad ofensiva que Pedri tiene en el Barcelona. En el aspecto defensivo, Vitinha se impone, promedia 1.81 entradas y 0.65 intercepciones por 90 minutos. Pedri registra 1.73 entradas y 0.93 intercepciones, mostrando compromiso, pero con ligera ventaja para Vitinha en solidez defensiva. En cuanto a premios individuales, Pedri cuenta con el Golden Boy y el Trofeo Copa en 2021, además de haber sido nombrado Jugador del Mes en la Liga en abril de 2025. Vitinha responde con reconocimientos ligados al rendimiento real. Jugador Joven del Año en la Primeira Liga 2021-22, presencia en el equipo del año y un puesto en el equipo ideal de la Ligue 1 en la temporada 2023-24. Tras liderar al PSG hacia un triplete histórico. La diferencia, Pedri gana concursos de popularidad. Vitinha gana partidos de fútbol. El viaje de la resiliencia. Para entender la brillantez actual de Vitinha, debemos viajar al lugar donde todo comenzó. Nacido como Vítor Machado Ferreira, el 13 de febrero del año 2000 en Santo Tirso, Portugal, estuvo inmerso en el fútbol desde que tenía uso de razón. Su padre, Vítor Manuel, fue un centrocampista profesional que jugó en clubes locales, transmitiéndole a su hijo un conocimiento del juego que iba más allá del talento natural. A los 11 años, Vitinha ingresó en la prestigiosa Academia Juvenil del Fútbol Club Porto, donde su ascenso fue meteórico. Destacaba por una técnica que dejaba a los entrenadores sin palabras y por una visión de juego que parecía sobrenatural para alguien tan joven. En 2019 ayudó al Porto a conquistar la UEFA Youth League, demostrando que podía brillar en los escenarios más exigentes de Europa incluso siendo adolescente. Pero entonces llegó la prueba que definiría su carácter. En septiembre de 2020, el Wolverhampton Wanderers lo fichó cedido, dándole la oportunidad de probarse en la Premier League. Lo que vino después fue una experiencia humillante que habría quebrado a muchos otros jugadores. Vitinha disputó solo 22 partidos con los Wolves, siendo titular en apenas 5. Marcó un solo gol y dio una asistencia, muy por debajo de lo que se esperaba. El club inglés decidió no activar la cláusula de compra de 20 millones de euros. Para muchos jóvenes, eso habría significado el fin de su sueño europeo. Pero Vitinha no es como los demás. El renacer del Fénix, Vitinha regresó al Porto para la temporada 2021-22 como un jugador completamente distinto. Su paso por Inglaterra le enseñó lecciones valiosas sobre la fuerza física, la intensidad del juego y sobre todo la resiliencia mental. Pero lo más importante fue que ganó una confianza inquebrantable en sí mismo. La transformación fue inmediata y espectacular. Vitinha se convirtió en el corazón del centro del campo del Porto, marcando el ritmo en la Champions League, Europa League y en las competiciones domésticas. Sus actuaciones fueron tan impresionantes que fue nombrado joven jugador del año de la Primeira Liga y entró en el equipo del año del campeonato portugués. Pero no fueron solo los premios individuales los que definieron su regreso triunfal. Vitinha tuvo un papel clave en el doblete doméstico del Porto, ayudando al club a ganar tanto la Liga como la Copa de Portugal. Su capacidad para controlar el juego, combinada con su tenacidad defensiva y su chispa creativa, lo convirtió en uno de los talentos más codiciados de Europa. Luis Campos, el legendario ojeador del PSG que había descubierto joyas en el Mónaco y el Lille, ya lo tenía en la mira. El 30 de junio de 2022, apenas 20 días después de unirse al PSG, Campos convenció al club para activar la cláusula de rescisión de 41,5 millones de euros de Vitinha. La revolución parisina. La llegada de Vitinha al PSG coincidió con uno de los periodos más turbulentos en la historia reciente del club. La era galáctica
llegaba a su fin, con superestrellas como Neymar y Lionel Messi luchando por coexistir en el mismo vestuario. El ambiente estaba fracturado. El estilo de juego era inconsistente y los sueños de ganar la Champions League parecían más lejanos que nunca. En su temporada de debut, bajo las órdenes de Christophe Galtier, Vitinha tuvo que adaptarse a una nueva liga mientras navegaba las complejas dinámicas de un equipo lleno de egos. Se hablaba de tensiones, de discusiones en los entrenamientos, e incluso hubo momentos en los que su futuro en París estuvo en duda. Vitinha es único, no hay duda de ello, declaró Enrique en febrero de 2024. Ocupa una posición vital para nosotros, la de pivote. Es un jugador que tiene la capacidad de mantener el balón y no perderlo. Físicamente aporta muchísimo, puede pasar, puede marcar, es fuerte, con una mentalidad impresionante. Para mí es un verdadero placer contar con un jugador como Vitinha. Los paralelismos con Iniesta. La comparación entre Vitinha e Iniesta no es solo una cuestión de estilo de juego, sino de filosofía. Ambos entienden que el fútbol es un arte, no solo un deporte. Ambos poseen esa rara habilidad de detener el tiempo, de encontrar espacios en medio del caos y de tomar la decisión correcta bajo la máxima presión. Como Iniesta, Vitinha es casi inmune a la presión rival. Es casi imposible quitarle el balón a Vitinha, decía un informe tras su exhibición contra Croacia con Portugal. Sus giros rápidos, sus pies veloces y su colocación corporal lo convierten en un maestro del espacio reducido. Ambos tienen la capacidad sobrenatural de aparecer justo donde más se les necesita. No solo ocupan espacios, los crean, los manipulan y los utilizan con precisión letal. Cuando Vitinha recibe el balón en zonas comprometidas, no solo escapa de la presión, la transforma en ataque. Otra similitud asombrosa está en su rango de pase. Iniesta era famoso por cambiar de banda con una precisión quirúrgica, y Vitinha posee ese mismo don. Su 84% de precisión en balones largos no es solo un dato impresionante, es una herramienta que convierte la defensa en ofensiva en un solo toque. Pero lo más importante es que ambos entienden el ritmo del juego. Saben cuándo acelerar, cuándo frenar, cuándo arriesgar y cuándo conservar la posesión. Esa inteligencia temporal es lo que separa a los buenos jugadores de los grandes y a los grandes de las leyendas. El líder silencioso en agosto de 2024, el PSG, nombró a Vitinha como uno de sus capitanes suplentes, un reconocimiento a su creciente influencia tanto dentro como fuera del campo. Con solo 24 años, se había convertido en el líder silencioso que la revolución de Luis Enrique necesitaba. Ha mantenido su nivel de la temporada pasada y ha sido realmente eficiente en lo que Luis Enrique exige de un pivote, señaló el experto en fútbol francés Ronan Karov. Vitinha es muy adaptable a distintos escenarios, puede acelerar el juego o bajarle el ritmo. Es verdaderamente un líder discreto sin grandes cifras ofensivas, pero eso encaja perfectamente con esta nueva era del PSG. Este estilo de liderazgo refleja el enfoque de Iniesta en el Barcelona. Ninguno era la voz más fuerte en el vestuario, pero ambos lideraban con el ejemplo, mostrando a sus compañeros lo que era posible con dedicación, inteligencia y un compromiso inquebrantable con la excelencia. La temporada 2023-24 cerró con Vitinha registrando 9 goles y 5 asistencias en todas las competiciones. Cifras respetables, aunque no cuentan toda la historia de su impacto. Su verdadera contribución estuvo en cómo mejoró a sus compañeros, en cómo controló el ritmo de los partidos y en cómo elevó el nivel general de rendimiento del PSG. El escenario internacional, la brillantez de Vitinha no se limita al fútbol de clubes. Con Portugal, se ha convertido en una pieza clave en los planes de Roberto Martínez, sumando 28 partidos con la selección absoluta y consolidándose como uno de los jugadores más importantes del país. Sus actuaciones en la UEFA Nations League han sido especialmente destacadas. En el empate 1-1 contra Croacia, Vitinha recibió una calificación de 8.5/10 y fue elegido jugador del partido.
descrito como un placer verlo jugar, que casi nunca perdió el balón y que dio una asistencia espectacular. En la Eurocopa 2024, a pesar de la eliminación de Portugal en cuartos de final ante Francia, Vitinha fue uno de los puntos más altos del equipo. Fue titular en varios encuentros y dejó una gran impresión con su serenidad y conexión en el medio campo, demostrando que su rendimiento en el club se refleja también con la selección. El analista portugués Gonzalo Santos afirma que Vitinha se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la selección hoy en día y lo considera uno de los mejores mediocampistas del mundo. Ese tipo de elogios desde su propia tierra reflejan el reconocimiento creciente de su talento, aunque a nivel mundial su nombre aún no brille como debería. El triplete histórico, la temporada 2024-25, será recordada como el año en que el PSG finalmente conquistó Europa, logrando un triplete continental que se les había escapado durante décadas. Vitinha fue el corazón de este logro histórico, disputando 52 partidos y aportando 7 goles, 3 asistencias en todas las competiciones. Pero las estadísticas solo cuentan una parte de la historia. En la final de la Champions League contra el Inter de Milán, con el PSG ganando 2-0, pero el partido aún abierto, Vitinha regaló el momento mágico que sentenció la victoria. Su pase sublime a Désiré Doué para el tercer gol fue una obra maestra de visión y precisión, el tipo de asistencia que gana finales. El triplete fue una reivindicación de la nueva filosofía del PSG y del papel central de Vitinha en ella. Ya no eran un conjunto de estrellas individuales, sino un equipo cohesionado, construido alrededor de la capacidad del maestro portugués para controlar el juego y crear oportunidades para los demás. El punto ciego de los medios, a pesar de sus logros y su calidad evidente, Vitinha sigue actuando en las sombras de jugadores más comerciales. Mientras Jude Bellingham acapara titulares con sus goles y celebraciones, mientras Pedri es proclamado como el futuro del Barcelona, Vitinha simplemente sigue haciendo su trabajo, ser uno de los mejores centrocampistas del mundo. Este punto ciego de los medios no es casualidad. Es un reflejo de la obsesión del fútbol moderno con los momentos virales por encima de la excelencia constante. Vitinha no marca golazos cada semana, no tiene una gran presencia en redes sociales y no busca la polémica. Él solo juega al fútbol al más alto nivel, semana tras semana, mes tras mes. La comparación con Iniesta no es exagerada. El maestro español también enfrentó desafíos similares al inicio de su carrera, muchas veces eclipsado por compañeros más llamativos. No fue sino hasta más tarde que recibió el reconocimiento universal que sus actuaciones merecían. La clase magistral técnica para apreciar verdaderamente el genio de Vitinha, debemos analizar los aspectos técnicos de su juego. Su primer toque es sublime, le permite recibir balones en espacios reducidos y preparar de inmediato su siguiente movimiento. Su colocación corporal es perfecta, siempre abriendo líneas de pase y creando opciones para él y sus compañeros. Su regate no se basa en la velocidad ni en la fuerza, sino en la inteligencia y el momento justo. Como Iniesta, utiliza sutiles cambios de peso y dirección para desequilibrar rivales, generando espacio donde no lo había. Su capacidad para cambiar de dirección a máxima velocidad mientras mantiene el control absoluto del balón es un don muy raro. El rango de pase es quizás su atributo más impresionante. Vitinha puede jugar el pase simple para conservar la posesión, el pase filtrado para romper líneas o el cambio de orientación largo para abrir el campo. Su 93,5% de precisión en pases en la Champions League no solo habla de eficacia, sino de tomar la decisión correcta en cada momento. Más allá del hype, el debate entre Pedri y Vitinha revela algo más profundo. La obsesión del fútbol moderno con las narrativas muchas veces nublan la verdad que se ve en el campo. El ascenso de Pedri es una historia fácil de vender. El niño de oro del Barcelona, formado en la Masía, destinado a liderar a España.
es un cuento de hadas que los medios aman contar. Mientras tanto, el camino de Vitinha, desde ser rechazado por el Wolves hasta convertirse en el líder de un PSG campeón del triplete, es más caótico, menos romántico y mucho más difícil de promocionar. Pero el fútbol no se trata de historias bonitas, se trata de rendimiento. Y cuando se juzga únicamente por lo que hacen sobre el césped, Vitinha no solo está a la altura, podría ser superior. Mientras Pedri salía en portadas de revistas, Vitinha levantaba la Champions League. El futuro llama con 25 años. Vitinha está entrando en sus mejores años como futbolista y ya cuenta con un currículum impresionante. Títulos de liga en 2 países, una Champions League y varios premios individuales. Su valor de mercado se ha disparado hasta los 80 millones de euros, reflejando su importancia para el PSG y su potencial para lograr aún más. El Real Madrid lo ha identificado como el reemplazo ideal para Toni Kroos, reconociendo su capacidad para controlar el juego desde zonas profundas. Pero el PSG no está dispuesto a dejar salir tan fácilmente a su joya más preciada, especialmente después de su papel clave en el histórico triplete. El futuro de Vitinha luce brillante. Tiene la técnica, la fortaleza mental y la inteligencia táctica para dominar el fútbol europeo durante la próxima década. La única pregunta es si finalmente recibirá el reconocimiento que sus actuaciones merecen. El legado de Iniesta, el legado de Andrés Iniesta, no se trata solo de los trofeos o los goles, sino de la forma en que jugaba al fútbol. Demostró que el fútbol puede ser una forma de arte, que la inteligencia puede superar al físico y que los momentos más importantes muchas veces ocurren lejos de los reflectores. Vitinha está continuando ese legado a su manera. Está demostrando que, en una era dominada por monstruos físicos y estrellas de las redes sociales, todavía hay espacio para el futbolista puro, el que ve el juego de otra manera, el que hace lo difícil parecer fácil, el que eleva a todos a su alrededor. Como Iniesta, Vitinha entiende que el fútbol va más allá de la gloria personal. Se trata del colectivo, de mejorar al equipo, de encontrar soluciones que otros ni siquiera ven. Esta forma de entender el juego lo ha hecho indispensable para el PSG y para Portugal, aunque aún no sea un nombre conocido en todos los hogares. El maestro infravalorado, al llegar al final de este recorrido por la increíble historia de Vitinha, una cosa queda absolutamente clara. Estamos presenciando a uno de los jugadores más infravalorados de su generación. En una era donde los seguidores en redes sociales pesan más que el talento en el campo y donde los vídeos virales valen más que la excelencia constante, Vitinha representa algo puro y hermoso en el juego que tanto amamos. Es el mediocampista que juega como Iniesta, pero nunca recibe el crédito. Es el director de orquesta de sinfonías que otros se encargan de firmar. Es el jugador que hace lo imposible parecer fácil, mientras el mundo aplaude a otros. Pero quizá así lo prefiere Vitinha. Tal vez no necesita el ruido, ni el foco ni la fama. Solo necesita el balón en los pies y el juego en la cabeza. Suscríbete a Ritmo Fútbol para más historias que van más allá de los titulares.